por cavidades, por órganos como los ojos. Acústicos, sonido. Químicos, ¿cierto? Les había dicho que las feromonas son sustancias químicas, ¿cierto? Son estímulos químicos dependiendo del animal. Entonces, para reproducirse, algunas emiten hormonas, otros emiten sustancias para alejar a organismos que los quieran atacar o algo así, ¿cierto? Y tenemos impulsos eléctricos, ¿sí? También podemos detectar ese tipo de estímulos. Esos estímulos eléctricos también se pueden detectar. Bueno, creo que habíamos quedado ahí, ¿cierto? Para el día de hoy, pues para el día de hoy, vamos a definir algo conocido como receptores. Vamos a hablar de ese tema, los receptores, ¿cierto? Así como hay algo que está por ahí que nos, ¿cierto? Un ruido, alguien que nos tocó, pues en el cuerpo también hay algo que recibe esa información, el encargado de recibir esa información. A ellos son los que vamos a llamar receptores. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a ir tomando apuntes de lo que voy copiando en el tablerito aquí. Ya les comparto la pantalla. Tengo dos abiertos. Espérenme un momento. ¿Cuál tengo que cerrar? Este. Listo. Entonces, acá, muchachos. ¿Todos me confirman? ¿Ven la pantalla? No, no, Sí, sí, se ve. no. Sí, listo. Entonces, como les decía, ahora el tema a tratar, ¿cómo se va a llamar? Receptores. ¿Listo? Hace parte del tema grande que es estímulos. Entonces, podríamos decir que es un subtítulo. ¿Listo? Del tema que ya traíamos. Entonces, aquí, receptores. 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 Listo. ¿Qué vienen siendo o qué viene significando eso de receptores? ¿Qué sería un receptor? Es un receptor, ¿sí? Son aquellos que se van a encargar, son estructuras. Acá, son estructuras. Profe, qué pena, ponemos la fecha y ahí seguimos con receptores. Sí, señor. Ponga la fecha 1504 del 2021. 1504 del 2021 como subtítulo ¿Esto receptor. es del segundo periodo? ¿Cómo? ¿Esto ya es del segundo periodo? Esto ya hace parte del segundo periodo, sí. Espérame, sí, esto ya hace parte del segundo periodo. Si quieren, no sé si hayan dejado una hojita, si no la han dejado, pues Es lo anterior a la sedana. sí, igual la marcación ya la habíamos hecho, ¿cierto? Mm, no, Creo en que fue en química, química, sí, ¿no? en Solo en química. química. No, profe. Ah, ya la hicieron, algunos ya la hicieron, otros no. Bueno, entonces dejen el espacio y para que la hagan, dejen el espacio para que la hagan. Si ya escribieron el título, no importa, después lo ponen ahí. Y ya ahorita entonces les doy las temáticas, tampoco se las he dado, ¿cierto? No, señor. No. Ya ahorita se las doy. Primero copiemos, primero veamos acá y ya ahorita les doy toda esa información. Entonces, ojo, ¿qué son los receptores? Entonces, los receptores, vean, loco. Son estructuras, ¿listo? ¿Encargadas de qué? De recibir o captar información del medio. ¿Listo? Son estructuras encargadas de recibir, sí, sí, o captar, ¿listo? La información del medio, ¿listo? Del entorno donde se encuentra ese ser vivo. Entonces esas estructuras se encargan de percibir esa información, ¿listo? ¿A dónde la llevan? Entonces la llevan por medio de nervios. ¿Cierto? No escuché, qué pena contigo, no te escuché. Esto lo que estamos copiando ahora mismo va después de segundo periodo. Sí, sí, ¿listo? Entonces son estructuras encargadas de recibir o captar información del medio. ¿Listo? Esa es la función de los receptores. ¿Con qué objetivo? ¿Cierto? ¿Para qué? Pues eso los llevan a los centros nerviosos,
¿listo? Para llevarlos, o para llevar esa información, para llevarla, ¿listo? A los centros nerviosos. ¿Listo? Muy sencillito. Entonces, un receptor que hace recibir información para posteriormente que la lleven a centros nerviosos para producir una sensación. ¿Qué es un centro nervioso? Por ejemplo, el cerebro son centros nerviosos, ¿sí? La médula espinal es otro centro nervioso. Esos son los principales centros nerviosos. El cerebro, el encéfalo y la médula espinal. Esas tres regiones que las vamos a ver más adelante cuando entremos al sistema nervioso humano, esas tres regiones son en el ser humano, ¿no? Esas regiones son las encargadas de eso, de llevar esa información, de recibirla, captarla, ¿cierto? Y que se transporte hasta esos centros nerviosos para producir sensaciones. Entonces, ay, que tengo frío. Sí, ¿usted cómo sabe que tiene frío? Gracias a esas estructuras, por ejemplo, entonces en la piel hay unas estructuras encargadas de percibir la temperatura, ¿cierto? Hay unos receptores de temperatura, unos termorreceptores, y entonces reciben la temperatura, la sensación de la temperatura, viaja por los nervios, llega al cerebro y es cuando usted dice, tengo frío, tengo calor, me voy a arropar, me voy a poner un buzo, me voy a quitar un buzo, ¿cierto? Va a poner en el ventilador, ahí es cuando usted, ¿cierto? Produce las sensaciones del frío, calor y inmediatamente actúa. Entonces, ojo, la importancia de esos receptores. Esos receptores se van dañando, se desgastan con el tiempo, ¿sí? Y entonces cuando ya somos viejitos ya no vemos, ya no escuchamos bien, ¿cierto? Ya no sentimos nada. Es por eso, porque esos receptores a medida, las células de esos receptores se van desgastando, ¿sí? Y entonces ya ustedes ven, no sé, el que tengan sus abuelitos ya de demasiada edad, ustedes pueden notar que ellos ya no escuchen igual, ellos ya no observan igual. Si uno que está joven, ya ciego, ¿cierto? Ya con gafas, imagínense. Entonces, eso se va acabando, esos receptores se van desgastando. Ahora, aparte del envejecimiento, ¿hay otra forma en que se dañen los receptores? Por supuesto, ¿cierto? Por medio de enfermedades que afectan esas zonas, lesiones también, algunas lesiones dañan los receptores, eh, o el constante uso de esa parte, de ese receptor, ¿sí? O el mal uso. ¿Cómo así? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, no sé si han visto sus abuelitas, sus mamás, sus papás, sus abuelos, muchas veces, no, voy a poner acá, van y ponen y calientan agua, o van a poner una olla ya hirviendo, ¿cierto? Para la sopa, bueno, para lo que sea. Chicos, todos tienen camarita prendida, porfa, no me las apaguen, camaritas prendidas si son muy amables, por favor. Y entonces, ¿qué evidencia uno? Que cogen la olla como si nada, ¿cierto? La olla está hirviendo, pero cogen esa olla, la pasan de un lugar a otro, ¿cierto? Y usted vaya y haga lo mismo, y resulta esquemado. ¿Eso es debido a qué? Tanto, ¿cierto? Coger cosas calientes, de tanto, los receptores de las manos se van acabando, se van dañando, ¿cierto? Y entonces, por eso es que ellos después de un tiempo van y hacen eso de coger la olla caliente o algo muy caliente y ya no sienten absolutamente nada, o si sienten es mínimo. ¿Listo? Porque los receptores que estaban ubicados allí se acabaron, se dañaron, esas células ya no sirven. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. ¿Va a decir algo? Profe, ¿y qué pasaría si, digamos, si nosotros no naciéramos con esos receptores? Kevin, no alcancé a escuchar la pregunta. Es que acércate el micrófono, es que se escucha como ¿Qué lejos. pasaría si nosotros no naciéramos con esos receptores? No, ¿alguno le entiende? ¿Qué pasaría si Pero, nosotros profe, y ¿qué pasaría receptores? si nosotros no tuviéramos receptores? O sea, si no tuviéramos eso, sí. Ah, ya. Creo que es como mi internet porque les escuché igual. ¿Qué pasaría si no tuviéramos receptores? Pues no podemos percibir lo que pasa a nuestro alrededor. Seríamos literalmente ciegos, sordos, como la canción de Shakira, mudos, ¿cierto? De todo. Pero Sí, eso no es una enfermedad, profe, lo que uno no siente dolor, que pues la persona no puede sentir sí, dolor. hay gente, hay Yo gente, lo hay Me gente, gusta lo pregunto, mismo.
hay gente que sufre lesiones, en los nervios, ¿cierto? Que son los que se encargan de llevar. Ojo, están los receptores, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Los paneles solares, ¿cómo funciona un panel solar? Un panel solar es un receptor de luz, literal, es un receptor de luz, ¿cierto? Ustedes ven una laminita ahí de color como negra con celditas, eso es un receptor. Él se encarga de llevar la corriente, pero si no hay cables que lleven la corriente, por ejemplo, hasta la toma de la casa, ¿será que ese receptor sí funcionará? Él puede estar en perfecto estado, pero si no hay cables que lleven esa corriente hasta la toma de la casa, no sirve de nada, ¿cierto? Lo mismo pasa con algunas personas. Pueden estar los receptores bien, pero los nervios, que hagan de cuenta que son los encargados de llevar esa información, que son esos cables, ¿cierto? Esos nervios no sirven. Y cuando no sirven esos nervios, no hay quien lleve el mensaje, ¿cierto? No hay quien lleve o transporte ese mensaje desde el receptor hasta el cerebro. Por ende, hay gente que no siente, por ejemplo, los golpes, ¿cierto? En alguna pierna porque sufrieron alguna lesión y ustedes les pegan, les chuzan, les hacen de todo en esa parte y no sienten nada, ¿sí? ¿Por qué? Debido a que no hay esa conexión entre el receptor y el cerebro. ¿Listo? Profe, y digamos, el receptor es el mismo canal de los nervios que hacen mover a la No, parte. el receptor es el que, como dije acá en el tablero, el receptor solamente recibe el mensaje. ¿Listo? Él recibe el mensaje. Después llegan unos nervios que son diferentes al receptor y llevan ese mensaje o esa información a los centros nerviosos. ¿Listo? Pero no, los receptores solamente reciben el mensaje. O sea, ellos se Profe, encuentran, por ejemplo, si son receptores de la luz, se encuentran solamente en los ojos. Si son receptores de calor, solamente van a estar en la piel. ¿Sí? Ahí están, donde se necesita recibir la información, nada más. ¿Sí, Laura? es que yo te iba a preguntar, esas personas que digamos a veces no, no sienten dolor, ¿eso es como una enfermedad? Sí, hay O- gente que sufre de enfermedades de eso, porque su sistema nervioso se encuentra afectado. Y si el sistema nervioso se encuentra dañado, algo pasó. Como te dije, hay mucha gente que le pasa eso cuando sufre alguna lesión, un accidente, ¿sí? Una cortada, se cortan un nervio, ¿sí? Y el nervio no se, algunas veces se repara, otras veces no. Cuando no se puede reparar, pues esa zona donde se afectó queda insensible, no siente absolutamente nada. O sea, literal puede estar pellizcándolo ahí a esa persona y él no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque no hay receptores que perciban esa información, ¿cierto? Eso es contraproducente, porque usted diría, ay, qué chévere no sentir dolor, ¿cierto? Todos, ay, me va a golpear el dedo del pie chiquito a ver que todos felices. No, eso es contraproducente. ¿Por qué? En caso de que usted, por ejemplo, le llega una enfermedad, ¿sí? Se le infectó, no sé, se le infectó una pierna, algo así, por ejemplo. Al usted no darse cuenta, ¿cierto? Al usted no sentir nada de dolor, pues no se va a dar cuenta de que tiene una enfermedad. Ojo, que usted no sienta dolor no quiere decir que la enfermedad no actúe y no le, por ejemplo, no le pudra la pierna, no le disminuya los músculos, ¿cierto? Sara, ¿vas a decir algo? Sara Jimena. Profe, yo la digo la ya. Sara Jimena, ¿vas a Profe, una decir algo? pregunta, digamos si uno perdió el olfato, ¿no ve? ¿Me está escuchando? Sí, ahí te ¿Me escucho. escucha, profe? Sí, si uno perdiera el olfato, Digamos si, no, se ¿cómo oye haría feo. para recuperarlo? Eso es complicado y lo más probable es que no lo recupere. Aunque según ahorita, el COVID, ¿cierto? La enfermedad que produce el SARS-CoV, el COVID-19, se caracteriza porque algunas veces la persona pierde su olfato, ¿cierto? Entonces pierde los receptores químicos. El olfato, ¿qué es? Ahí hay receptores químicos, ¿sí? Porque los olores son sustancias químicas. Entonces, esos receptores químicos, lo que se cree que hace es que la enfermedad atrofia esos receptores mientras está, ¿cierto? Y hasta después de cierto tiempo,
de haberse curado la persona de la enfermedad. Pero se dice que lo más probable es que la persona vuelve progresivamente a recuperar su olfato. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando se pierde totalmente, lo más, o sea, ya lo más probable es que no se pueda volver a recuperar, porque como te digo, son daños en los nervios, esos por lo general son daños en los nervios, y los nervios son células, ustedes saben que los nervios están hechos de neuronas, ¿cierto? Y las neuronas son células que no se reproducen, ¿sí? Las neuronas no se reproducen. Por ende, si usted afecta un nervio, afecta neuronas y esas neuronas que usted dañó o se dañaron, ya no se van a volver a recuperar. A diferencia de las otras células que sí pueden recuperarse y reproducirse, las neuronas no lo van a hacer. ¿Listo? Que son las que llevan esa información. Entonces, lo más probable es que si se pierde Como el la sentido del película de olfato, Doctor Strange. es muy probable que no se vuelva a recuperar el sentido del olfato. ¿Listo? Si es una lesión grave, si es algo leve, por ejemplo, una gripa ustedes los deja sin olfato. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el paso del aire, ¿cierto? Es que el que transporta sustancias químicas termine, ¿cierto? Recorra todo su proceso. Por lo general, cuando tenemos gripa y estamos congestionados, respiramos es por la boca, ¿sí? Entonces, el proceso de respiración por la boca, pues en la boca no hay células, no hay receptores de olores, pues, ¿qué va a sentir usted si en la boca no lo hay? ¿Cierto? No va a sentir nada, y su nariz, pues el olor, el aire no pasa al estar congestionada. Entonces, pues no va a funcionar, los receptores que se encuentran allí no van a funcionar, ¿listo? Profe, Sí, ¿es posible sacar sí, neuronas de una persona? y claro, normal, que eso se hace para hacer estudios, para mirar, pero bueno, en personas no es, al menos de que la persona esté enferma y que deseen mirar algo, no sé, algún pedazo de un nervio del cerebro, no sé, ¿cierto? Se puede evidenciar, pero eso por lo general se hace en experimentos con seres vivos, con ratas, ¿sí? Eh, Se miran allá los sistemas nerviosos, cómo funciona eso de las neuronas. Pero en el ser humano, pues, Profe, una se pregunta. puede evidenciar, pero no es común que se haga, ¿sí? Sí, una pregunta, te escucho. Profe, si digamos hay aparatos para poder escuchar, ¿por qué no para volver a oler o algo así? Amplifican el Porque sonido. los receptores, porque los receptores son mucho más, o sea, esos receptores del olor son mucho más complicados, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay receptores, literal, hay receptores del sonido, ¿cierto? Hay aparatos que amplifican las ondas sonoras. ¿Qué hace un audífono? La gente que es sorda o tiene sordera leve, se compra un audífono que es un aparatico que se pone detrás del oído para amplificar el sonido, ¿sí? Entonces es más sencillo, pues porque hay un aparato que permite hacer eso, el audífono, ¿sí? Permite amplificar, entonces la persona puede tener su oído afectado, pero hay algo, ¿cierto? Que cumple una parte de la función del oído, entonces agranda ese sonido, lo amplifica y pues la persona puede escuchar un poco mejor, ¿cierto? En esos casos pues es fácil. O en la vista, hay gente Amplifica que se el- afecta de la vista, se hace una corrección, ¿cierto? Se hace una corrección fácilmente, o se puede muchas veces hacer trasplante de retina, entonces de una persona que estaba muerta, ¿cierto? Donó sus órganos después de muerto y entonces pues los ojos estaban perfectos, hacen un trasplante de retina, ¿sí? Porque médicamente se puede hacer, pero médicamente ya es muy difícil poder arreglar los receptores del olfato, y más porque es muy raro. O sea, usted puede escuchar que una persona se queda sorda, ciega, muda, ¿cierto? Pero que pierda el olfato es muy poco probable. ¿Pasa? Sí, pero es muy poco probable. Entonces, pues no ha sido tan estudiado, ¿sí? No es tan estudiado este campo. Mientras que pues la vista, o sea, usted, todos los sentidos son como importantes, pero usted dirá, bueno, es preferible no tener el olfato, ¿cierto? A estar sordo o a estar ciego, ¿sí? Por eso entonces la ciencia como que se dedica más a esas partes que al estudio de los otros como el olfato. Por eso es que no hay así como mucho tratamiento respecto a eso.
Y además porque es muy complejo, como les decía, los receptores son... Tengo una pregunta fuera del tema. Sí. ¿Por qué si el agua caliente, hablando una papa, pero endurece un huevo? Ah, esa pregunta no le salió a usted. Esa pregunta la he visto Profe, yo tengo una pregunta, pero si es fuera del tema. la he visto en Facebook, la he visto en todos lados. No, Dios mío, esta gente sí. No, profe, ¿es en serio? Ah, ya. Respóndala, piénselo un poquito usted, a ver qué Un Juan pensaría. Pablo le pusieron el copia interna. ¿Siguen ahí? Estábamos Ahí pensando está. por qué el agua cambia todo. Porque, ¿cómo es que es? Yo la he visto por Facebook. Creo que ¿Por qué si el agua caliente, hablando una papa, pero endurece un huevo? Ah, ya, listo. A ver, ¿qué pasa? En los huevos, ¿de qué están hechos químicamente? Proteínas, ¿sí? Un huevo es proteína. Al calentar, se produce un proceso que se llama desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Esto lo van a ver ustedes por allá cuando estén en 11 en química orgánica. Entonces, las proteínas cuando se desnaturalizan suelen cambiar de forma. Esa es la principal característica, ponerse mucho más dura, ¿cierto? Ponerse mucho más duro, ¿cierto? Entonces, pues al ponerse mucho más duro, pues es como lo podemos ver. Aparte de eso, se generan procesos de vaporización, ¿sí? Esa es otra de las consecuencias. Entonces, pues el huevo se endurece, tanto la clara como la yema. Eso es lo que pasa. El proceso de cocción, ¿sí? Hace que las proteínas se desnaturalicen, por ende, el huevo se va a endurecer. La papa, ¿por qué se ablanda? Primero, entonces, el agua, ¿cierto? Usted cuando va a ablandar papa no lo hace así nomasito, ¿cierto? La echa en agüita. Entonces, ¿qué hace el proceso del agua? El proceso del agua al evaporizarse, ¿cierto? Al ponerla, entonces se inicia a calentar, se inicia a calentar, se inicia a calentar, pues el proceso del agua lo que va a hacer es fácilmente entra o penetra en la papa, ¿sí? En las células de la papa, lo que genera una gran cantidad de humedad. Esa gran cantidad de humedad, usted sabe que, o sea, cuando usted quiere ablandar carne, papa, yuca, plátano, lo que quiera ablandar, ¿cierto? Siempre va a tener agua, nunca lo va a hacer, ¿cierto? Nunca lo va a hacer sin agua. Y si lo hace sin agua, va a comprobar que eso va a quedar durísimo, eso va a quedar tieso, ¿sí? Entonces, el agua, el proceso de humedad, ¿sí? El proceso de humedad hace que esas sustancias que ustedes colocaron ahí se ablanden, ¿listo? Que por el contrario, en el huevo ya es otra cosa, que es respecto a la desnaturalización de proteínas. ¿Listo? Esa es una de las razones. Si hay más, de pronto hay más, pero no las conozco en este momento. ¿Listo? Literalmente yo no sé responder. Ya me quedó claro, profe. Entonces, muchachos, acá hay receptores para todo, ¿cierto? Por lo general, nosotros decimos cuántos sentidos tiene el ser humano. ¿Cuántos? 5. 5. 5, ¿cierto? Todos 5 sentidos, pero no. Si uno se pone a mirar y se pone a analizar el cuerpo humano y el cuerpo de otros seres vivos, vamos a encontrar muchos más sentidos aparte de esos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para recibir la luz tenemos al ojo, ¿cierto? Para receptores del tacto, perdón, tenemos unas celulitas, unas partecitas que se llaman corpúsculos de la piel, ¿cierto? Para el calor y el frío, también tenemos otros corpúsculos también que se ubican en la piel. ¿Listo? Corpúsculos. Entonces, los corpúsculos de la piel. Listo, todo eso en la piel. Tenemos también receptores de la presión. ¿En dónde? En la piel también. Listo. Entonces, corpúsculos. Hay corpúsculos en la piel especializados para, ¿cierto? Tocar cosas, para el calor y el frío y para sentir cuando se, por ejemplo, le dan un golpe a alguien, la presión que genera eso se recibe por unos corpúsculos, pero cada corpúsculo es totalmente diferente, pero se ubican en la piel. ¿Listo? Corpúsculos
de la pila. Sigamos. Si yo quiero recibir ondas sonoras, ¿por dónde es eso? Entonces, receptores de ondas sonoras. Pues tenemos al oído. ¿Listo? También tenemos receptores del equilibrio. Ese hace parte, ¿cierto? El equilibrio hace parte de uno de los sentidos, a pesar de que no es tenido tanto en cuenta, pero está muy relacionado. ¿Alguno sabe cómo mantenemos el equilibrio? Seguramente. ¿Cómo es que podemos andar de un lado al otro sin poder caernos? Bueno, aparte de que estén por ahí, no falta que esté borracho o algo ¿Los así, huesos? ¿cierto? Bajo el dominio de sustancias psicoactivas. Pero una persona común y corriente, ¿cómo mantiene el equilibrio? Con la mente, ¿no? Pues ¿Con la mente? Sí, Concentrando. solamente. O sea, hasta donde yo sé, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo claro. El caballo tiene mente, ¿cierto? Pero el caballo no puede andar fácilmente sobre dos patas, no tiene el mismo equilibrio que nosotros tenemos. ¿Por qué será? O pongamos, no nos vayamos al caballo, pongamos a uno de los animales cercanos a nosotros, los primates, ¿cierto? Nuestros primates hermanos como ¿Coordinación? el chimpancé, el bonobo, el gorila, ellos. ¿Por qué? por O su sea, los columna brazos, vertebral. cuando usted, imagínese que usted pone en un pie, la única forma de equilibrarse es poniendo los brazos a los lados. Los brazos a los lados, no. La El columna oído vertebral, interno. ¿no? El oído interno, el oído interno, el oído interno. Todos tienen columna vertebral, un perro, un caballo, una vaca, todos tienen columna vertebral. Pero hay algo especial en el oído interno que nos permite mantener ese equilibrio. No sé si alguno haya visto por ahí por televisión estos programas de peleas, UFC o bueno, todas esas cosas que hay. Sí, Cuando a alguien lo golpean en el oído, ¿qué pasa? Lo noquea. Han se visto, estabiliza. lo Se noquea, genera ¿cierto? Lo que se llama comúnmente como lo noqueó. Literalmente afectó el sentido del equilibrio, porque el equilibrio se encuentra en el oído interno. En la parte interna del oído hay unos líquidos que se encargan de mantener nuestro equilibrio. Cuando se da un golpe ahí, por eso ustedes miran la gente que se golpea esa parte, ¿cierto? O usted le da un cachetón a una persona y se lo pone ahí en el oído, de una vez va a quedar la persona, lo que como conocemos coloquialmente como atontada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque allá se encuentra esa parte de la percepción del equilibrio, para que usted no ande así como borrachito. ¿Qué pasa con el borrachito? El borrachito se le afecta esa parte, ¿listo? Al borracho se le afecta primero el sistema nervioso, entonces el sistema nervioso usted ya no ve igual, ¿sí? Ya no percibe lo mismo, eso hace el alcohol afectar al sistema nervioso y afectar a nuestro sentido del equilibrio. Entonces, por eso es que usted lo ven de un ladito para el otro, ¿cierto? No tiene una percepción del espacio. Todos los sentidos, todo literal el alcohol, en el momento en que se está alcoholizado, todos los sentidos inician a fallar. Oído, tacto, todos, absolutamente todos. Listo, receptores de equilibrio. Ahora veamos receptores de sustancias químicas. Entonces, receptores de sustancias químicas. ¿Dónde estarán esos receptores? En el olfato. En la lengua. ¿Y en dónde? Exacto. Bueno, no en el olfato, más exactamente, ¿cierto? En células gustativas y olfativas. ¿Listo? Papilas, los conocemos como las papilas gustativas. Gustativas y olfativas. Olfativas. ¿Listo? Ahora tenemos receptores también del dolor. ¿Listo? Receptores del dolor. Esos receptores, uy, me tragué acá una P, receptores del dolor. ¿Listo? ¿Qué hacen esos receptores del dolor? Pues son las terminaciones nerviosas, son terminaciones nerviosas libres, que no tienen ningún, o sea, no están ancladas a nada. Las terminaciones nerviosas libres. Pero ojo, ellas no solamente se encuentran en la piel, se encuentran en todo el cuerpo, porque es que usted no siente dolor solo en la piel, ¿cierto? O sea, hay veces, uy, tengo un dolor de cabeza, las terminaciones nerviosas hacen que usted sienta esas sensaciones de dolor, ¿listo? Dentro de su cuerpo y que me dolió el estómago. Todo eso está relacionado con los receptores de dolor, terminaciones nerviosas libres. ¿Listo? Hay otras que son receptores de movimientos musculares. ¿Listo? Musculares.
Y entonces ellos pueden ser, listo, algunas terminaciones nerviosas, por ejemplo, en los tendones o en los músculos, y otras son, por ejemplo, terminaciones, ¿sí? Por ejemplo, en las células de las vísceras. Entonces ahí hay muchas. Entonces acá en tendones, listo, en tendones, músculos, articulaciones. También podemos encontrar entonces en las células de las vísceras, o sea, en nuestro estómago, ¿cierto? Ustedes saben que a pesar de que ustedes no lo piensen, el estómago se está moviendo constantemente, los intestinos también lo están haciendo. Esos movimientos musculares, ¿cierto? ¿Cómo se perciben? A partir de esas células ubicadas en tendones, músculos, articulaciones y vísceras. ¿Listo? Y células. Listo, muchachos. Esto sería todo por el día de hoy. No veamos más. Listo, la próxima clase continuamos. ¿Hay preguntas? A estos 6 minuticos que quedan de clase, ¿hay preguntas? Yo, profe, yo tengo una. Hay que enviar evidencia, profe. Hay que subir la Profe. evidencia, sí, señores. La evidencia es, entonces, ¿sí? Estar ahí. Profe, yo te iba a preguntar que por qué La suceden evidencia. como cuando a uno se le baja el azúcar, digámoslo así, como que uno se siente mareado, como que se desmaya y todo eso. Hasta donde, bueno, no soy doctor, ¿no? Pero eso depende, eso depende del cuerpo. Por ejemplo, De yo la hoy puedo estar nutrición que mareado lleva, porque no he, alimentación, digo. mira, o sea, yo hoy puedo estar mareado porque no he comido nada. Esa puede ser una de las causas, ¿cierto? O sea, puedo tener rebote y todo eso porque no he introducido nada a mi estómago. Entonces, no tengo alimentos, no tengo energía, esa puede ser una razón. Pero como te digo, eso depende de la persona, ¿cierto? Ahora, ¿cómo haces para percibir esas sensaciones? Pues todas estas terminaciones o estos receptores del dolor, ¿cierto? O estos receptores de los movimientos musculares son los que interactúan ahí y te dicen, uy, un dolor de estómago, ¿cierto? Usted por allá siente que le estruja todo. Esos receptores, esos movimientos musculares son los encargados de eso. Pero como te digo, hay múltiples causas que pueden llevarnos a eso, ¿sí? A que se marea, que cause desmayos. O, por ejemplo, una persona diabética, ¿cierto? Que es una persona que ya tiene o no procesa el azúcar, ¿sí? No lo puede procesar, por ende, pues va a sufrir de exceso en azúcar o por el contrario puede ser presencia de baja azúcar. Entonces, esa puede ser una causa de mareos, ¿cierto? Problemas, no sé, tal vez en los riñones, un problema digestivo, un problema de coordinación muchas veces de movimiento, ¿cierto? Cuando se inicia a dar vueltas o va en un bus y va viajando y tantas vueltas lo hacen marear a usted, ¿cierto? Entonces, si ven, hay múltiples razones, pero todas sirven, o sea, todas se perciben a partir de estos receptores de presión, de equilibrio, de sustancias químicas, del dolor, de los movimientos musculares. ¿Listo? No sé si respondí a tu duda. Sí, profe, es que mira que yo ayer desayuné bien y comí nutritivo y normal y de un momento a otro se me bajó nivel azúcar y casi me muero. Bueno, tampoco. Pero, pero sufres del azúcar. O sea, Yo eres diabética. creo que no, no, no soy diabética, pero sí todo lo tomo con azúcar y todo es con azúcar. Hay que tener cuidado con eso porque puede ser, y eso que estás muy joven, eso ya se ve en gente grande, pero puede ser que estés desarrollando una diabetes. Puede ser. Entonces, ojo ahí, eso no, yo acá no soy Ah, médico, ¿no? Entonces no estoy para darles enfermedades, también, pero entonces para también eso, puede ser también, profe. ¿por qué?
Es que yo a ti te conté que a mí me estaba el estómago, yo creo que es por eso, porque yo en un día me tomé una botellota completa. Dios mío, esta gente es muy adicta a eso. También puede ser, sí, el azúcar, el exceso de azúcar también puede causar eso, de que usted consuma mucho dulce de un momento a otro, puede llevar a eso. Entonces, ojo ahí, cuídense. Alguien estaba hablando, caballero. Yo, profe, que yo sufro a mí se me baja la atención mucho. Que es, bueno, bajarse la tensión, bueno, que se baja, cuando se baja la tensión o la presión arterial, ¿cierto? ¿Qué significa? Que los latidos del corazón no son iguales, ¿cierto? Cuando se baja, se hacen mucho más lentos y es mucho más difícil llevar la sangre a todo el cuerpo, ¿cierto? O cuando se aumenta la presión, pues quiere decir que las pulsaciones están mucho más rápidas, ¿cierto? O sea, la presión que hay sobre las arterias, ¿cierto? Eso es un término físico. Entonces, la presión que se hace sobre las venas o las arterias es demasiada, lo que puede llevar a un infarto, un preinfarto o algo así, ¿cierto? Mientras que si son muy calmaditas, pues no va a bombear igual la sangre. Entonces no va a llegar sangre a todo el cuerpo. Ese es otro problema. Entonces, ojo ahí, es cuestión de cuidados, todo es cuestión más que de mucha alimentación, ejercicio y todo eso. Bueno, muchachos, chao, que tengan un excelente día. No, profe. Chao, Se cuidan, profe. juiciosos. Sigan No, profe, La no, profe con la profe, no carta, tome una uno cosa. más, uno más. Cuidas, Uno está muy profe. A ninguno le entendí nada. Hasta luego, Se profe, que escuchaba tomen por mucha allá. agua. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Callas. Juan Pablo. Chao, profe. Chao, Michael. Yo aquí sí lo Chao, tengo. Sara. Chao, Charit, juiciosos. Chao, chao, Kevin. Chao, Valentina. Chao, Saray. Chao, Arbey.